Capítulo 25. Mi hermano Ananta y mi hermana Nalini. Ananta ya no podrá vivir. Las arenas de su karma en esta vida se han agotado. Estas palabras inexorables llegaron a mi conciencia interna una mañana, cuando estaba en profunda meditación. Poco tiempo después de haber recibido mi ordenamiento como Swami, fui a visitar el lugar de mi nacimiento, Gorakhpur, como huésped de mi hermano mayor, Ananta. Una repentina enfermedad le obligó a guardar cama. Yo lo cuidaba con cariño. La premonición interna y solemne que había recibido con anticipación me llenó de pena y congoja, y sentí que no podría soportar el permanecer más tiempo en Gorakhpur, teniendo ante mis ojos a mi hermano enfermo, inhabilitado para poderlo ayudar. En medio de la incomprensiva crítica de mis familiares, salí de la India en el primer barco que pude tomar. La nave pasó Burma y el mar de China, con rumbo a Japón. Desembarqué en Kobe, en donde únicamente permanecí unos días. Mi corazón estaba demasiado abrumado para desear visitar otros lugares. En mi viaje de regreso a la India, el barco se detuvo en Shanghai. Allí el doctor Misra, médico del barco, me condujo a varias tiendas de curiosidades donde escogí algunos presentes para Sri Yuktesvar, para mi familia y para algunos amigos. Para Ananta compré una pieza grande de bambú, grabada. Al entregarme el artículo elegido el dependiente chino, y cuando apenas lo tocaban mis manos, se me cayó al suelo. Yo exclamé, he comprado este recuerdo para mi hermano ya muerto. Una clara comprensión se apoderó de mí y sentí que su alma entraba, liberada, en lo infinito, y en aquellos precisos instantes. La pieza de bambú se rajó simbólicamente al caer. En medio de reprimidos sollozos, escribí en la superficie del bambú, para mi querido Ananta, ahora que se ha ido. Mi compañero, el doctor, observaba todos esos detalles con cierta sonrisa irónica de incredulidad. Guarde sus lágrimas, me dijo. ¿Por qué derramarlas antes de tener la seguridad de su muerte? Cuando nuestro barco llegó a Calcuta, el doctor Misra todavía me acompañaba. Mi hermano menor Vishnu me esperaba en el muelle para saludarme. Ya sé que Ananta se ha marchado de esta vida, le dije a Vishnu antes de que él tuviera tiempo de hablar. Por favor, dime, y lo mismo al doctor aquí presente, ¿cuándo murió? Vishnu nombró la fecha, que correspondía exactamente al día en que yo compraba los regalos en Shanghai. El doctor Misra, sorprendido, me dijo. Oigan, que no se sepa una palabra de esto. De otra manera, los profesores añadirán un año más para el estudio de la telepatía mental en la carrera médica, que ya es bien larga. Cuando entré en nuestra casa de Gurpar Road, mi padre me abrazó enternecido. Ya has venido, me dijo, abrazándome cariñosamente, mientras caían de sus ojos dos gruesas lágrimas. Por lo general no era demostrativo, y nunca antes me había dado muestras tan significativas de su gran afecto hacia mí. Exteriormente, era un padre adusto y serio, pero interiormente poseía el corazón dulce y amoroso de una madre. En todas sus relaciones con la familia, su doble papel de padre y madre era manifiesto. Poco tiempo después de la muerte de mi hermano Ananta, mi hermana menor, Nalini, fue rescatada milagrosamente de la muerte por una curación divina. Antes de contar los detalles de este suceso, referiré algunas fases de su niñez. Las relaciones de infancia entre Nalini y yo no habían sido de las más cordiales. Yo era muy delgado, pero ella lo era mucho más. Debido a un motivo subconsciente o complejo, que los psiquiatras no tendrán ninguna dificultad en localizar, yo me burlaba frecuentemente de lo que yo llamaba la cadavérica figura de mi hermana. Sus contestaciones eran igualmente francas, agudas, saturadas de ironía, como acostumbraban ser a esa edad. Algunas veces, mi madre me hacía terminar la disputa infantil con un tirón de orejas, quizás por ser yo mayor. Pasó el tiempo. Nalini fue prometida para casarse con un joven médico de Calcuta, de nombre Panchanon Bose, quien recibió de mi padre una dote muy liberal. Bromeando, yo le decía a mi hermana que era parte para compensar al novio por su suerte, por tener que cargar con un fideo humano. A su debido tiempo se celebraron, como de costumbre, los elaborados ritos matrimoniales. La noche de boda me reuní con el grande y alegre grupo de familiares en la amplia sala de nuestra casa de Calcuta. El novio estaba recostado en un inmenso cojín de brocado de oro. Mi hermana Nalini se encontraba a su lado, vestida con un hermoso sari uno. No obstante la belleza de la prenda, esta era incapaz de cubrir la delgadez de su figura. Yo me aproximé por detrás del cojín de mi nuevo cuñado, y le sonreí amigablemente. Él nunca había visto a Nalini hasta el momento de la ceremonia nupcial, que fue cuando supo lo que había obtenido en la lotería del matrimonio. El doctor Bose presintió mi simpatía, y señalando ostensiblemente a mi hermana, me preguntó al oído. Oye, ¿de qué te ríes? ¿Cómo, doctor? No lo sabe, le contesté yo. Pues es un esqueleto para su estudio. 2. Congestionados de risa, mi cuñado y yo, tuvimos grandes dificultades para poder mantener nuestra seriedad en presencia de nuestros familiares. Conforme los años pasaron, el doctor Bose se hizo querer grandemente de nuestra familia, la cual siempre lo consultaba cuando ocurría algún caso de enfermedad. Él y yo intimamos mucho y fuimos grandes amigos, nos chanceábamos mutuamente y casi siempre nuestras pullas eran para mi hermana Nalini. Un día, mi cuñado me dijo, hablando de ella que era una curiosidad médica. He hecho cuantas pruebas han sido posibles con tu flacucha hermana.
aceite de hígado de bacalao, mantequilla, malta, miel, pescado, carne, huevos, toda clase de tónicos, en fin, todo cuanto conozco, y ella no se ensancha ni siquiera un centésimo de pulgada. Ambos reímos. Algunos días después, visité en su casa a mi cuñado. Lo que a ella me llevaba solo me tomó unos minutos. Ya salía, creyendo que Nalini no me había visto, pero cuando llegaba a la puerta, escuché su voz, atenta, pero imperativa. Hermano, ven acá. En esta ocasión no te me escapas, quiero hablarte. Subí las escaleras para llegar a su cuarto. Con gran sorpresa, vi que estaba llorando. Querido hermano, me dijo, vamos a olvidar nuestras antiguas y tontas rencillas. Ya veo que tus pies están firmemente asentados en el sendero espiritual, y quiero ser como tú en todos tus aspectos, y añadió, con tono de esperanza, en apariencia, tú estás ahora robusto, puedes ayudarme. Mi esposo no se acerca a mí, y yo lo amo mucho. Pero, más que eso, quiero progresar en la realización de Dios, aun cuando tenga que permanecer delgada y sin atractivos. Su súplica me enterneció y llegó a lo más profundo de mi corazón. Nuestra nueva amistad progresaba rápidamente. Un día ella me pidió que la aceptara como mi discípula. Entréname en la forma que tú desees. Yo pondré mi fe en Dios en vez de tenerla en los tónicos. Tomó un montón de medicinas y lo tiró por el tubo de desagüe. Como una prueba de su fe le pedí que eliminara por completo de su comida la carne, el pescado y los huevos. Después de unos meses, durante los cuales Nalini había seguido estrictamente las indicaciones que yo le había hecho y se había adherido a su dieta vegetariana, no obstante las grandes dificultades que esto le ocasionaba, le hice una visita. Hermanita, tú has estado observando conscientemente las indicaciones espirituales, pronto tendrás tu recompensa. Y sonriéndome maliciosamente, le pregunté, ¿cómo quieres estar? Tan gorda como mi tía Ana, quien no se ha visto los pies durante años. Oh, no, pero sí me gustaría estar tan gorda como tú. Con tono solemne le contesté. Por la gracia de Dios, como siempre ha hablado con la verdad, yo ahora hablo con esa verdad 3. Por medio de las bendiciones divinas, tu cuerpo principiará a cambiar desde ahora, dentro de un mes tendrá el mismo peso que el mío. Estas palabras, pronunciadas desde el fondo de mi corazón, se realizaron. En 30 días el peso de Nalini igualó al mío. La gordura le dio belleza y su esposo se enamoró profundamente, se tornó luego idealmente feliz. A mi regreso del Japón, supe que durante mi ausencia Nalini había sido atacada por la fiebre tifoidea. Corrí a su casa y me quedé estupefacto. Había quedado reducida a un mero esqueleto y se encontraba en estado de coma. Antes de que su mente hubiera sido perturbada por la enfermedad, me contó mi cuñado, ella decía, si mi hermano Mukunda estuviera aquí, yo no estaría pasando por esto. Luego, desesperado, agregó, ni los demás médicos ni yo tenemos ya esperanza. La disentería, con pérdidas de sangre, se ha presentado, después del largo ataque de la tifoidea. Yo principié a remover cielo y tierra con mis oraciones. Contraté los servicios de una enfermera anglo-india, quien me ayudó en todo. Le apliqué a mi hermana varias técnicas de curación yogísticas. La disentería desapareció, pero el doctor Bo se movió la cabeza con profunda tristeza. Ya no tiene más sangre que arrojar. Ella sanará, contesté enfáticamente. Dentro de 7 días la fiebre la habrá dejado. Una semana después me emocioné grandemente al ver que Nalini abría los ojos y me miraba con amoroso reconocimiento. A partir de ese día, su alivio fue más rápido. Y aun cuando volvió a ganar su peso anterior, tuvo que sufrir una grave consecuencia de la terrible enfermedad, sus piernas estaban paralizadas. Tanto los especialistas como los ingleses habían pronunciado su veredicto de que permanecería paralítica para siempre. La incesante lucha que tuve que sostener para salvar su vida, y mis largas oraciones, me habían agotado. Fue a Serampore, a pedir a Sri Yukteswar su ayuda. Sus ojos expresaron profunda simpatía por el caso de Nalini. Las piernas de tu hermana serán otra vez normales al fin de un mes, dijo, y luego agregó, dile que use, pegada a la piel, una cinta con una perla no perforada, de 2 quilates, sujeta por medio de broches. Yo me postré a sus pies, lleno de gozoso alivio. Señor, usted es un maestro. Su palabra para la curación de mi hermana es suficiente, pero si usted insiste, inmediatamente adquiriré la perla para ella. Mi gurú asintió con la cabeza. Sí, hazlo. Luego describió exactamente las características físicas y mentales de Nalini, a quien él nunca había visto. Señor, le pregunté, se trata de un análisis astrológico. Usted no conoce ni la fecha ni la hora de su nacimiento. Sri Yukteswar sonrió. Hay una astrología más profunda, y que no depende del testimonio de los calendarios y de los relojes. Cada hombre es una parte del Creador, o del hombre cósmico. Él tiene un cuerpo celestial, así como tiene otro en la tierra. Los ojos humanos ven la forma física, pero el ojo interno penetra más profundamente, hasta el patrón universal, del cual cada hombre es una íntegra e individual parte. Regresé a Calcuta y compré la perla para Nalini. Un mes después, sus piernas paralizadas estuvieron completamente sanas. Mi hermana me suplicó que diera a mi gurú las gracias más expresivas, y que le expresara su inmensa gratitud por lo que hiciera por ella. Mi maestro escuchó el mensaje de mi hermana en silencio, pero cuando ya me despedía de él, me hizo un importante comentario. A tu hermana le han dicho los médicos que ella nunca podrá tener hijos.
Asegúrale que dentro de pocos años tendrá 2 niñas. Algunos años después, con todo el regocijo de Nalini, nació una niña, a quien años después siguió otra. Tu maestro ha bendecido nuestro hogar, y a toda nuestra familia, me dijo mi hermana. La presencia de un hombre así es una bendición para toda la India. Querido hermano, por favor, dile a Sri Yukteswar que, por conducto tuyo, me cuente humildemente como una de sus discípulas de Kriya Yoga. Notas al margen. 1. Sari, nombre del gracioso traje de la mujer india, que en amplias pliegues cuelga a lo largo del cuerpo. 2. Debido a que la mayor parte de las personas de la India son delgadas, una gordura razonable es algo muy deseable. 3. Las escrituras hindúes declaran que aquellos que habitualmente hablan la verdad, podrán desarrollar el poder de materializar sus palabras. Los mandatos que se pronuncian con el corazón, se harán reales en la vida. Capítulo 16. La ciencia del Kriya Yoga. La ciencia del Kriya Yoga, mencionada con tanta frecuencia en estas páginas, llegó a ser ampliamente conocida en la India moderna a través de las prácticas y enseñanzas de Lahiri Mahasaya, gurú de mi gurú. La raíz sánscrita de Kriya es Kri, que quiere decir, hacer, actuar, reaccionar. Encontramos la misma raíz en la palabra karma, o sea, el principio natural de causa y efecto. Así, Kriya Yoga significa, unión, yoga, con el infinito por medio de cierta acción o rito. El yogi que sigue fielmente esta técnica se ve gradualmente liberado de su karma, o sea, de la cadena universal de la causación. Debido a ciertas antiguas restricciones yogísticas, no me es posible ofrecer una explicación del todo explícita en las páginas de un libro abierto, escrito para el público en general. La técnica debe ser aprendida de un Kriyavan, o Kriya Yogi, el que practica el Kriya Yoga, de modo que, en estas páginas, nos concretaremos a exponer una descripción general. El Kriya Yoga es un simple método psicofisiológico por medio del cual la sangre humana se descarboniza y vuelve a cargarse del oxígeno. Los átomos de este extraoxígeno son transmutados en corriente de vida para rejuvenecer el cerebro y los centro o chakras en la columna vertebral. 1. Suspendiendo la acumulación de sangre venosa, el yogi se hace capaz de aminorar o prevenir el desgaste de los tejidos. El yogi ya experimentado transmuta sus células en energía pura. Elías, Jesús, Kabir y otros profetas fueron maestros en el uso del Kriya, o, por lo menos, de una técnica semejante o parecida, por medio de la cual ellos hacían que sus cuerpos se desmaterializaran a voluntad. El Kriya es una ciencia antigua. Lahiri Mahasaya la recibió de su gurú, Babaji, quien la redescubrió, simplificó y purificó en su técnica, después de haber estado perdida desde épocas muy remotas. Babaji le dijo a Lahiri Mahasaya: el Kriya Yoga que estoy ofreciendo al mundo por conducto tuyo, en este siglo XIX, es el resurgimiento de la misma ciencia que Krishna dio a Arjuna hace miles de años, y la cual fue reconocida posteriormente por Patanjali, Cristo, San Juan, San Pablo y otros discípulos. Krishna, el profeta más grande de la India, dice del Kriya Yoga en una estrofa del Bhagavad Gita: ofreciendo aliento inhalado en aquel aliento que se exhala, y ofreciendo el aliento que se exhala en aquel que se inhala, el yogi neutraliza estos dos alientos, de este modo libera la fuerza de vida del corazón y la pone bajo su control. 2. Su interpretación es esta: el yogi previene el desgaste del cuerpo por medio de una adición de fuerza de vida y previene las mutaciones de crecimiento en el cuerpo por medio de apan, corriente eliminadora. De este modo, neutraliza el desgaste y crecimiento. Aquietando el corazón, el yogi aprende a controlar la vida. Krishna dice también, 3, que él fue quien, en anterior encarnación, comunicó el indestructible yoga a un antiguo iluminado llamado Vivasvas, quien luego lo pasó a Manu, el gran legislador. 4. Este, a su vez, instruyó a Ikshwaku, el padre del guerrero de la dinastía solar de la India. Pasando así de uno a otro, el Raja Yoga fue guardado por los rishis hasta la llegada de la era materialista. 5. Entonces, debido a la reserva sacerdotal, y a la indiferencia de los hombres, el conocimiento sagrado gradualmente llegó a ser inaccesible. El Kriya Yoga es mencionado 2 veces por el antiguo sabio maestro Patanjali, el mejor y más grande entre los exponentes del yoga, quien escribió: el Kriya Yoga consiste en la disciplina física, el control mental y en meditar sobre Aum. 6. Patanjali habla de Dios como el sonido real cósmico de Aum escuchado en la meditación. 7. Aum es el verbo creador. 8. El sonido del motor vibratorio. Aum, el principiante en yoga, escucha muy pronto en su interior el maravilloso sonido de Aum. Recibiendo este bendito aliento espiritual, el devoto se encuentra seguro de que está en verdadero contacto con los reinos de la divinidad. Patanjali se refiere por segunda vez al control de vida, o técnica de Kriya. De esta manera, la liberación puede ser obtenida por medio del pranayama, que se obtiene disociando el curso de la inspiración y la expiración. 9. San Pablo conoció el Kriya Yoga, o una técnica similar, por medio de la cual podía desconectar la corriente de vida de los sentidos, a voluntad, y por ello decía: en verdad os digo, por la fe que tengo en Cristo, que yo muero diariamente. 10. Retirando diariamente de su cuerpo la fuerza vital, la unía por medio del yoga, unión, con la felicidad eterna de la conciencia de Cristo.
ese estado de bienaventuranza, tenía perfecta conciencia de hallarse muerto para los sentidos ilusorios del mundo. En el estado inicial del contacto con Dios, Savikalpa Samadhi, la conciencia del devoto se funde con el espíritu cósmico. Su fuerza de vida se retira del cuerpo, el que aparece como muerto, rígido y sin movimiento. El yogi está completamente consciente de la condición de suspensión de la vida animada en él. Conforme va progresando a estados más elevados del espíritu, Nirvikalpa Samadhi comulga con Dios sin la rigidez del cuerpo, conservando, no obstante, la conciencia activa de la vida y aún hallándose en medio del torbellino de sus deberes mundanos. 11. Kriya Yoga es un instrumento por medio del cual la evolución humana puede ser acelerada y favorecida, solía decir a sus discípulos Sri Yukteswar, añadiendo, los antiguos yogis descubrieron que el secreto de la conciencia cósmica está íntimamente ligado con el dominio de la respiración. Esta es una contribución inmortal e insólita que la India ofrece al caudal. Esta es una contribución inmortal e insólita que la India ofrece al caudal de los conocimientos humanos. La fuerza vital, que generalmente es absorbida para mantener el bombeo continuo del corazón, debe ser liberada en favor de actividades superiores, empleando el método de calmar y silenciar las demandas ininterrumpidas de la respiración. El Kriya Yoga hace que el estudiante dirija mentalmente su energía vital, haciéndola obrar hacia arriba y hacia abajo, alrededor de los 6 centros, chakras, o plexos, el medular, cervical, dorsal, lumbar, sacral y coxígeo, los cuales corresponden a los 12 signos del zodíaco, el hombre cósmico simbólico. Con medio minuto que la energía revoluciones alrededor del sensitivo cordón de la espina dorsal del hombre, se efectúan grandes y sutiles cambios en su evolución. Ese medio minuto de Kriya equivale a un año de desarrollo espiritual natural. El sistema astral de un ser humano, con 12 por polaridad, constelaciones internas revolucionando alrededor del sol del ojo espiritual omnisciente, está entrelazado con el sol físico y con los 12 signos del zodíaco. Así, todos los hombres están afectados por un universo externo y otro interno. Los antiguos rishis descubrieron que el medio ambiente del hombre, tanto en la tierra como en el cielo, en ciclos de 12 años, lo impulsa hacia adelante en su sendero natural. Las escrituras aseguran que el hombre necesita 1.000.000 de años de vida normal de evolución para perfeccionar lo suficiente su cerebro humano para expresar y manifestar la conciencia cósmica. 1000 kriyas practicadas en un lapso de 8 horas, le ofrecen al yogi en un día el equivalente de 1000 años de evolución natural, 365.000 años de evolución en un año. En 3 años un Kriya Yogi puede completar, por medio de un autoesfuerzo inteligente, eficaz y esmerado, los mismos resultados que la naturaleza alcanza al cabo de 1.000.000 de años. El sendero abreviado del Kriya Yoga puede, por supuesto, ser tomado únicamente por los yogis debidamente preparados y avanzados en sus estudios. Con ayuda de un gurú, el principiante de Kriya Yoga hace estos ejercicios solo de 14 a 28 veces, 2 veces por día. Algunos yogis completan su emancipación en 6, 12, 24 o 28 años. El yogi que muere antes de obtener la completa realización, lleva consigo el buen karma de su esfuerzo anterior de Kriya y en su próxima vida estará guiado armoniosamente hacia su meta de infinito. El cuerpo de la persona común y corriente es semejante a una lámpara de 50 vatios, imposibilitada para recibir la descarga del billón que se genera por la práctica intensa del Kriya. A través de un gradual y regular aumento en la práctica del Kriya, el cuerpo del individuo se transforma astralmente día por día, hasta que finalmente está capacitado para expresar y manifestar la potencialidad infinitas de la energía cósmica, la primera expresión activo, material del espíritu. El Kriya Yoga no tiene nada de común con los métodos anticientíficos de ejercicios de la respiración enseñados por allí por ciertos pseudoconocedores de estas cuestiones. Sus enormes y exagerados esfuerzos para retener el aire en los pulmones, no solo son antinaturales, sino decididamente inconvenientes. Por el contrario, el Kriya, desde un principio, está acompañado de una sensación de paz, de una arrobadora tranquilidad y de efectos regenerativos en la columna vertebral. La antigua técnica yogi convierte la respiración en mente. Por medio del desarrollo espiritual, nos capacitamos para reconocer como un acto de la mente a la respiración, como, por ejemplo, un sueño. Muchos ejemplos puede darse de la relación matemática que existe entre la respiración del hombre y su ratio de variación en sus diferentes estados de conciencia.
Una persona cuya atención esté completamente enfocada en el proceso de un argumento intelectual cuyo desarrollo sigue, o tratando de ejecutar una acción de tipo físico, delicada o difícil, respira, de modo automático, lentamente. La fijación de la atención descansa en una respiración lenta. En cambio, las respiraciones rápidas y violentas van acompañadas siempre por estados emocionales dañinos, como el temor, la ira, la concupiscencia, etc. El inquieto mono respira a un promedio de 32 veces por minuto, en contraste con el hombre, quien, por término medio, respira 18. El elefante, la tortuga, la víbora y otros animales notables por su longevidad, tiene una ratio de respiración mucho menor que la del hombre. La tortuga, por ejemplo, que puede alcanzar la edad de 300 años, 12, respira únicamente 4 veces por minuto. El efecto rejuvenecedor del sueño se debe a que el hombre pierde temporalmente la conciencia de su respiración y de su cuerpo. Cuando duerme, el hombre se convierte en yogi. Inconscientemente, celebra noche a noche el ritual yogístico de liberarse a sí mismo de la identificación con su cuerpo y de fundir su fuerza vital con las corrientes salutíferas en la región principal del cerebro y los 6 subdínamos de los 6 centros de la espina dorsal. El que duerme, extrae de la fuente de energía cósmica la energía de la que depende toda vida. El yogi voluntario ejecuta un simple y natural proceso, pero conscientemente, no con la inconsciencia y la lentitud del durmiente. El Kriya Yogi emplea su técnica para saturar y alimentar todas sus células físicas con una luz que no le permite degenerar y que las conserva en un estado magnetizado. Científicamente, hace la respiración innecesario, sin que en él se produzcan los estados de sueño subconsciente o de inconsciencia. Por medio del Kriya, la fuerza vital expulsada no se desperdicia ni sobrealimenta, ni excita los sentidos, sino que se ve obligada a unirse a las energías sutiles de la espina dorsal. Por medio de semejante refuerzo de energía vital, el cuerpo del yogi y sus células cerebrales se ven electrizadas con el elixir espiritual. Y de este modo, se ve liberado de la obligada observancia de las leyes naturales, las cuales solo pueden llevarlo por medios penosos y largos desarrollos, y aún así, con la alimentación apropiada, luz solar y pensamiento armoniosos, a una meta que se encuentra a una distancia de 1.000.000 de años. Se requieren 12 años de vida normal y saludable para que se efectúe un pequeño y perceptible cambio en la estructura del cerebro, y 1.000.000 de años solares son necesarios para que este órgano se afine y capacite lo suficiente, de modo que pueda comprender y manifestar la conciencia cósmica. Desatando el cordón de la respiración que ata el alma al cuerpo, Kriya sirve para prolongar la vida y expandir la conciencia hacia lo infinito. El método yogi logra superar la perpetua batalla que existe entre la mente y los sentidos atados a la materia, liberando al devoto y permitiéndole reintegrarse nuevamente a su reino eterno. Él sabe que su naturaleza real no está circunscrita a su prisión física ni siquiera por la respiración, símbolo de su mortal esclavitud al aire, elemento obligado de la naturaleza. La introspección, o entrar en silencio, es un método que nada tiene de científico cuando se trata de separar la mente y los sentidos atados por la corriente de vida. La mente contemplativa, tratando de regresar a la divinidad, está arrastrada constantemente hacia los sentidos por las corrientes de vida. Kriya, controlando la mente directamente por medio de la energía vital, es el más fácil, científico y efectivo sendero para alcanzar el infinito. En contraposición al lento camino teológico para alcanzar a Dios, que puede compararse con una carreta, puede con justicia considerarse como la ruta del aeroplano que conduce a Dios. La ciencia del yoga está basada en la consideración empírica de todos los ejercicios de concentración y meditación. Yoga le facilita al devoto el medio directo para conectar o desconectar a voluntad la corriente de vida de los 5 teléfonos sensoriales, de la vista, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto. Obteniendo este poder de desarrollar los sentidos, es para el yogi sumamente fácil unir a voluntad su mente con los reinos de la divinidad o con el mundo material. Ya no es atraído involuntariamente, por medio de la fuerza de vida, a la esfera mundana de sensaciones y de pensamientos inquietos. Amo y señor de su mente y su cuerpo, el Kriya Yogi alcanza finalmente la victoria sobre su último enemigo, la muerte. Debes alimentarte de la muerte, que se alimenta de los hombres, y una vez muerta la muerte, cesará de morir. 13. La vida de un Kriya Yogi evolucionado, ya no está influida por los efectos de sus pasadas acciones, sino solo por las direcciones de su alma. De este modo, el devoto evita los monitores evolutivos de los hechos egoístas, buenos o malos, de la vida común, trocando la lenta marcha de la oruga por el vuelo rápido del águila. El método superior de vivir en el alma, libera al yogi de la prisión de su ego y le hace probar el aire profundo de la omnipresencia. La esclavitud de la vida natural es, en contraste, de un paso humillante. Conformando su vida al orden evolutivo, un hombre no puede exigir o mandar un aceleramiento de los procesos naturales, pero aún viviendo sin error en contra de las leyes de su herencia física y mental, necesita alrededor de 1.000.000 de años de reencarnaciones para conocer su emancipación final.
El método telescópico de los yogis consiste en disociarse ellos mismos de la identificación tanto física como mental, en beneficio de la individualización del alma. De este modo se adelantan a aquellos que tendrán que evolucionar aún 1.000.000 de años. Esta periferia numérica se alarga más aún para aquellos hombres ordinarios que no viven en armonía con la naturaleza, abandonando prácticamente su alma y, por ende, siguiendo complejos antinaturales, ofendiendo a su cuerpo y a sus pensamientos. Para tales personas, 2.000.000 de años apenas bastarían para obtener su liberación. El hombre ordinario, rara vez o nunca se da cuenta de que su cuerpo es un reino regido por el emperador alma, en el trono del cráneo, con regentes auxiliares en los 6 centros o esferas de conciencia, localizados en la espina dorsal. Esta teocracia se extiende sobre una multitud de súbditos obedientes, algo así como 27 billones de células, dotadas de una inteligencia segura, si bien algo automática, por medio de la cual ejecutan todos los deberes del cuerpo, como crecimiento, transformaciones y disoluciones, y 50 millones de pensamientos, emociones y variaciones substratales, de diferentes fases, alternantes en la conciencia del hombre, durante una vida, por término medio, dura 60 años. Cualquier insurrección aparente de las células del cuerpo o del cerebro hacia el emperador alma, manifestándose como enfermedad o como depresión, se debe no a la falta de fidelidad entre sus humildes súbditos, sino al mal uso que, ya sea en el pasado o en presente, el hombre ha hecho de ella por medio de su individualidad o libre albedrío, que le fue dada simultáneamente con un alma a la que no puede renunciar. Identificándose con un ego mezquino, el hombre da por sentado que es el quien piensa, siente, digiere los alimentos y se conserva en vida, sin admitir nunca por medio de la reflexión, un poco de ella bastaría, que en su vida ordinaria no es más que un muñeco, un autómata de sus pasadas acciones, karma, de la naturaleza y de su medio ambiente. Las reacciones intelectuales, sentimientos, modo y hábitos de cada individuo, están circunscritos por los efectos de causas pretéritas, y sea de esta vida o de otra anterior. Afortunadamente, por encima de todas estas influencias, está el alma. Atravesando las verdades y libertades transitorias, el Kriya Yoga pasa más allá de este espejismo hacia su verdadero ser imperturbable. Todas las escrituras establecen que el hombre no es un cuerpo corruptible, sino un alma viviente, y el Kriya le ofrece el medio para que pruebe y satisfaga esta verdad de las escrituras. Shankara, en su famoso libro, 100 aforismos, dice, el ritual externo no puede destruir la ignorancia, porque no son mutuamente contradictorios. Únicamente el conocimiento directo destruye la ignorancia. El conocimiento no puede surgir por otro medio que no sea la investigación. ¿Quién soy? ¿Cómo se formó el mundo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es su causa material? Esta es la clase de investigación referida. El intelecto no tiene respuesta para estas preguntas, de aquí que los rishis evolucionaron el yoga como sistema técnico, espiritual informativo. Kriya Yoga es el verdadero rito del fuego, mencionado con frecuencia en el Bhagavad Gita.
El fuego purificador del yoga lleva en sí la eterna iluminación y por ello se diferencia mucho de las externas y nada efectivas ceremonias religiosas del fuego, donde a menudo la percepción de la verdad es quemada con cantos de acompañamiento e incienso. El yogi evolucionado, controlando su mente, su voluntad y sus sentimientos, de falsas identificaciones con los deseos corporales, uniendo su mente con las fuerzas superconscientes en los nichos espirituales de la espina dorsal, vive en el mundo como Dios lo ha dispuesto, no impelido por los caprichos del pasado ni por nuevos impulsos, motivos o causas humanas. Así, el yogi recibe la realización de su deseo supremo, a salvo en el cielo supremo de su inextinguible espíritu. El yogi ofrece el laberinto de sus deseos a un fuego monoteístico dedicado al Dios incomparable. Esta es la realidad, una verdadera ceremonia yogística del fuego, en la cual los deseos pasados y presentes son el combustible que alimenta el amor divino. La última llama recibe el sacrificio de todas las debilidades humanas, y el hombre es por entero purificado. Sus huesos están descarnados de todo deseo carnal, y su esqueleto kármico, blanqueado en el antiséptico sol de la sabiduría, está, por fin, limpio, inofensivo ante el hombre y el hacedor. Refiriéndose el señor Krishna a la segura y metódica eficacia del yoga, solía comentarla con las siguientes palabras. El yogi es más grande que los ascetas que disciplinan su cuerpo, más grande aún que los que siguen el sendero de la sabiduría, Jnana Yoga, o que el sendero de acción, Karma Yoga, Setu, o, discípulo Arjuna, un yogi. 14. Notas al margen. 1. El notable sabio Dr. George W. Crille, de Cleveland, explicó, durante una reunión que tuvo efecto en 1940, en la Asociación Americana para el Adelanto de las Ciencias, el experimento por medio del cual él había conseguido demostrar que todos los tejidos del cuerpo son eléctricamente negativos, excepto los tejidos del cerebro y del sistema nervioso, los cuales permanecen siempre siendo de carga positiva a causa de que recogen oxígeno de manera más rápida e intensa. 2 Bhagavad Gita, IV, 29. 3 El autor de Manava Dharma Shastras. Estos institutos canonizados de ley comunal no escrita funcionan en la India hasta la fecha. El profesor francés Louis Jacoliot escribe que los datos históricos acerca de Manu están perdidos en la noche de los tiempos prehistóricos de la India, y ningún profesor o sabio del mundo ha osado quitarle el título del más antiguo legislador del mundo. En la Biblia en la India, páginas 33, 37, Jacoliot reproduce referencias textuales paralelas, para probar que el código romano de Justiniano sigue bien de cerca las leyes de Manu. 5. El principio de la edad del materialismo, de acuerdo con los reconocimientos de las escrituras indias, fue en 3102 ADC. Este fue el comienzo del descendimiento de la edad Dwapara, véase página 74, del original en inglés. Los profesores modernos, creyendo que hace 10.000 años los hombres estaban sumidos en la oscuridad de la edad de piedra, relegan en forma de mitos muchas de las más importantes y fundamentales tradiciones de la antigua India, de la China, de Egipto y de otros países. 6 aforismos de Patanjali. 2. 1. Al emplear las palabras Kriya Yoga, Patanjali se refería, o bien al término exacto empleado por Babaji, o a uno muy similar o él. Pero que se refiere a una técnica dedicada al dominio de sí mismo, queda probado por el aforismo 2, 49 de Patanjali. 7 y 27. 8. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todo fue hecho del verbo, y sin el verbo nada fue hecho. San Juan, 1, 3, el Om, de los Vedas, se transformó en la palabra sagrada Amin, de los musulmanes, el de los tibetanos, el Amén de los cristianos, en hebreo, Amén, quiere decir, fiel, seguro. Estas cosas dicen Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Revelaciones, 3, 14. 9 aforismos, 2, 49. 10 Corintios, 15, 31. Nuestro goce, es la traducción correcta, y no, vuestro goce, como se da comúnmente. San Pablo se refería a la omnipresencia de la conciencia de Cristo. 11 Kalpa quiere decir tiempo o, mejor, eon. Savikalpa quiere decir, sujeto al tiempo o al cambio, cuando subsiste algún eslabón que nos une a prakriti o materia. Nirvikalpa quiere decir sin tiempo y sin mudanza, y su expresión es el más elevado estado de samadhi. 12 De acuerdo con la Biblioteca Lincoln de Información Esencial, página 1030, la tortuga gigante vive entre 200 y 300 años. 13 Shakespeare, soneto 146. 14 Bhagavad Gita, B. 46. Capítulo 17. La fundación de una escuela de yoga en Ranchi. ¿Por qué le tienes aversión al trabajo organizador? La pregunta de mi maestro me conmovió un poco. Sí, cierto que mi convicción privada en aquel entonces era la de que las organizaciones son como los avisperos. Es una tarea ingrata, señor, le contesté. No importa lo que el jefe haga o deje de hacer, siempre resulta incomprendido y criticado. ¿Quieres la chana divina, cuajada, para ti únicamente? La respuesta de mi maestro fue acompañada por una mirada de serio reproche.
¿Podrías tú o cualquier otra persona adquirir el contacto divino de Dios por medio de la yoga, si no hubiera habido una pléyade de maestros generosos y desinteresados que voluntariamente hubieran consentido en transmitir su conocimiento a otros? Y agregó, Dios es la miel, las organizaciones son los panales, ambas son necesarias. Cualquier forma es inútil, desde luego, sin el espíritu. Pero, ¿por qué no podrías iniciar panales ocupados, llenos de néctar espiritual? Su consejo me preocupó profundamente. Aun cuando no le hice réplica alguna, una firme resolución se elevó en mi pecho. Yo compartiré con mis compañeros, tanto como me sea posible, las verdades inamovibles que he aprendido a los pies de mi maestro. Señor, oré, que tu amor brille para siempre en el santuario de mi devoción, y que yo pueda despertar ese amor en otros corazones. En cierta ocasión, antes de unirme a la orden monástica, Sri Yukteswar había hecho la más inesperada observación. ¿Cuánto echarás de menos la compañía de una esposa cuando seas viejo? Me había dicho. ¿No estás de acuerdo en que el hombre de familia, ocupado en el útil trabajo de mantener a su mujer e hijos, juega un papel meritorio a los ojos de Dios? Señor, protesté alarmado, tú sabes bien que mi deseo en esta vida es desposarme únicamente con el amado cósmico. Mi maestro se rió de tan buena gana, que yo comprendí enseguida que su observación había sido hecha únicamente para probar mi fe. Recuerda, me dijo lentamente, que aquel que desecha sus deberes mundanos, únicamente puede justificarse a sí mismo aceptando cierta responsabilidad hacia una familia mucho más grande. El ideal de una educación amplia y multiforme para la juventud siempre había estado en mi corazón. Yo había presenciado los áridos resultados de una instrucción ordinaria, propuesta solo al desarrollo del cuerpo y del intelecto. Los valores morales y espirituales, sin cuyo aprecio ningún hombre puede encontrar la felicidad, estaban haciendo falta en la circulación común. Determiné entonces fundar una escuela en donde los niños pudieran desarrollar su plena estatura humana. Mi primer intento en ese sentido fue realizado con 7 niños en Deika, una pequeña regioncita en Bengala. Un año después, en 1918, debido a la generosidad de Sri Manindra Chandranandi, Maharaja de Kasimbasar, pude transportar mi creciente grupo a Ranchi. Esta población del Bihar, a 200 millas de Calcuta, está bendecida por uno de los climas más saludables de la India. El Palacio de Kasimbasar, en Ranchi, fue transformado en la sede central de la nueva escuela, a la que llamé BRAHMACHARYAUVIDYALAYA1, de acuerdo con las ideas educacionales de los rishis. Sus ermitas en los bosques habían sido antiguos asientos de cultura y aprendizaje secular y divino para la juventud en la India. En Ranchi organicé un programa educacional, tanto para primarias como para secundarias. Incluía materias agrícolas, industriales, de comercio y temas académicos. A los estudiantes se les enseñaba la concentración yogística y la meditación, y el único sistema de desarrollo físico, el Yogoda, cuyos principios descubrí en 1916. Habiéndose dado cuenta de que el cuerpo del hombre es como una batería eléctrica, razoné luego que ésta podría ser cargada de energía por la agencia directa de la voluntad humana. Como que no hay ninguna acción, pequeña o grande, que sea posible sin la voluntad, el hombre puede obtener por sí mismo de su primer motor la voluntad de renovar sus tejidos corpóreos sin la ayuda de intrincados aparatos o ejercicios mecánicos. Por eso enseñé en Ranchi a mis estudiantes las sencillas técnicas de Yogoda, por lo cual la fuerza de vida, centralizada en la médula oblongada, puede ser consciente e instantáneamente, recargada de la fuente ilimitada de energía cósmica. Los niños correspondieron a este entrenamiento de una manera asombrosa, desarrollando una habilidad extraordinaria para cambiar la energía de una parte del cuerpo a otra, y para permanecer sentados con perfecta comodidad en las más difíciles. Los niños correspondieron a este entrenamiento de una manera asombrosa, desarrollando una habilidad extraordinaria para cambiar la energía de una parte del cuerpo a otra, y para permanecer sentados con perfecta comodidad en las más difíciles posturas. 2. Ellos lograron alcanzar habilidades y fuerzas que muchos adultos fuertes no podrían igualar. Mi hermano más joven, Bishon Charam Ghosh, entró a la escuela de Ranchi, y fue después un profesor distinguido de gimnasia en Bengala.
Él y uno de sus estudiantes viajaron por Europa y América, dando exhibiciones de fuerza y destreza que asombraron a los sabios de las universidades, incluyendo a los de la Universidad de Columbia en Nueva York. Al finalizar el primer año en Ranchi, las solicitudes de admisión llegaron a 2000. Pero la escuela, que en aquella época era solamente para estudiantes internos, podía alojar únicamente a unos 100 niños. En vista de esto, pronto se agregó la instrucción para estudiantes diurnos externos. En la Vidyalaya yo tenía que hacer el papel de padre y madre para los niños pequeños, y además enfrentarme a muchas dificultades de organización. Con frecuencia recordaba las palabras de Cristo: de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos, o hermanas o padre, o madre o mujer, o hijos o posesiones, por mi causa y la verdad, que no reciba 100 tantos, ahora, en este tiempo, de casas, hermanos, hermanas y madres, e hijos y heredades, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. 3. Sri Yukteswar había interpretado estas palabras en esta forma: el devoto que renuncia a las experiencias de matrimonio y familia y cambia los problemas de su jefatura de hogar y sus limitadas actividades por las más grandes responsabilidades de servicio a la sociedad en general, emprende una tarea que a menudo está acompañada por la persecución de un mundo incomprensivo, pero también por un interior contentamiento. Un día mi padre llegó a Ranchi para otorgarme la bendición, que por largo tiempo yo esperaba, porque yo le había herido al no aceptar un puesto en el ferrocarril Bengala, Nagpur. Hijo, me dijo, ya estoy reconciliado por la elección que has hecho de tu vida. Me da mucho gusto al verte, en medio de estos felices y dispuestos niños. Tú perteneces más a este medio que al de las cifras sin vida de los itinerarios del ferrocarril. Y volviéndose a un grupo de 12 escolares que me pisaban los talones: yo tuve solamente 8 niños, dijo, guiñándome los ojos, pero puedo compartir esto contigo. Con una huerta y 25 acres de terreno fértil a nuestra disposición, los estudiantes, maestros y yo mismo gozábamos de muchas horas felices en nuestras tareas campestres, al aire libre, en medio de aquellas alrededores ideales. Teníamos muchos animales domésticos, entre ellos un pequeño cervatillo, que era tiernamente adorado por los niños. Yo también lo amaba, al grado de permitirle dormir en mi propia habitación. Al amanecer, el pequeño animal se acercaba a mi cama para recibir